¿Cuánto tiempo tenemos que sufrir las consecuencias del capitalismo desmedido? Pues no sé a qué te refieres al capitalismo desmedido, porque hay muchas variedades distintas en muchos países distintos con muchas legislaciones distintas. ¿Crees que es tiempo para un levantamiento de la población? Depende de dónde, depende bajo qué condiciones. En general no es recomendable porque las revoluciones siempre salen mal. Es muy triste para muchos reconocerlo, pero las revoluciones siempre salen mal. Al final, el reformismo tiende más a poder establecer sistemas democráticos viables que las revoluciones que a la larga acaban sustituyendo a unos tiranos por otros, ¿no? No necesariamente de armas, pero un movimiento popular. Un movimiento popular siempre es necesario, pero depende de las condiciones de cada sociedad, de cada país, a veces de cada ciudad, a veces de cada empresa a la que te estás enfrentando, como consumidor, como trabajador, como proveedor, como comerciante. Es decir, la brocha gorda no sirve para caracterizar relaciones económicas que son enormemente complejas y diversas. Y diversas. Cualquiera que haya sido comerciante sabe que si lidia con 65 proveedores que le ponen 65 productos distintos en las estanterías, no está trabajando con el capitalismo, con un solo objetivo. Está trabajando con empresarios muy conscientes, con empresarios hijos de puta, con empresarios abusivos, con empresarios que engañan, con empresarios que te cobran de más, con empresarios a los que no les interesan tus clientes, con empresarios que te ven mal, con empresarios para los que eres un socio importante. Entonces, con empresarios que facilitan que ganes una cantidad razonable por tu labor como intermediario y con empresarios que quieren que prácticamente te obligan a tener su producto porque se va a vender, porque te lo van a pedir, pero no te van a ganar dinero. Todo eso no se puede englobar en una sola concepción, como es lo que, ¿qué es lo que dices? Capitalismo desmedido. Yo no sé cuál, yo sé que hay formas de capitalismo desmedidas y aquí contamos las historias de horror del libre mercado, pero si te buscas las historias de horror del libre mercado que contamos en este canal, todas son distintas. Así que ahí la casuística es mucho más importante que las teorías que lo abarcan todo, ¿no?